Carlos Granada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Julián. Contento de compartir este espacio contigo. Qué bueno, me alegra, hombre, que hayas aceptado la invitación y que estés aquí en Podcast Palabras. Muchas gracias. ¿Por qué el azul? El azul, porque el negro no fluyó. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces cuéntanos del negro y cuéntanos del azul. Eh, el negro es algo simbólico. Sí. Digamos que el negro es la absorción de todos los colores. Siento que extrapolado a mi vida personal tiene que ver con momentos de felicidad, un poco de tristeza, un poco de aquí, un poco de allá. No se trata de negar ninguno ni de exaltarlo en exceso, sino más bien integrarlo todo, ¿no? El Ok, negro tiene que ver un poco con eso. listo. Y como segunda opción, ¿por qué el azul? El azul porque es una forma de eso que ya está integrado, ¿cierto? Sí, Digamos que mostrarlo al mundo. El azul me parece un color que le da sentido a muchas de las cosas que hago en forma personal, mostrándome hacia afuera y también de forma interna. ok, muy bien. Bueno, he visto tus redes, me presentaron, un buen amigo me presentó contigo por lo que haces, por tu dinámica del día a día, por la parte deportiva, pero eso no es Carlos Granada. Carlos Granada tiene que haber sido un niño que hacía o no hacía ciertas cosas en un entorno. Cuéntanos quién es Carlos Granada. Ese descubrir eso que no ve uno en la red social o lo que quiere mostrar Instagram. Bueno, aquí sí me pusiste en aprietos, Julián. No, no, solo lo que puedas, no te preocupes. Es que ese quién eres tú es tan profundo, ¿cierto? Sí, sí, bastante. Pero el filósofo fue invitado en otro podcast, en Ok, este no, no, este no. no, no, no. ¿Quién es Carlos Granada? Bueno, básicamente una persona que actualmente está tratando de encontrar vías que no fueron tan claras para él en el pasado, tratando de buscar formas de relacionarse mejor con el mundo desde su propio mundo interno, tratando de buscar la manera de cómo hacer que su mundo interno conecte de forma armónica con el mundo externo, que finalmente yo siento y soy un pleno convencido de que el mundo no es como lo vemos como somos. Entonces siento que entre más claros y diáfanos estemos en nuestro interior, podemos relacionarnos mucho mejor con personas como tú, por ejemplo, que tienen una visión muy expandida del mundo y Gracias. aportan muchísimo valor. Ok, y entonces, ¿qué podemos contar? ¿Cómo fue tu progreso para llegar acá, a este punto de tu vida, o para pensar así, para tener una estructura mental, física, que ha hecho el Carlos Granada de hoy en día? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué nos puedes contar de tu vida? Claro, hay un concepto muy interesante, Julián, que tiene que ver con que lo que no se pasa por el cuerpo no puede ser objeto de transformación. Entonces, voy a poner un ejemplo rápido. Yo podría decir, óyeme, tengo pánico. De hecho, es uno de los dos pánicos más grandes que existen en el mundo, hablar en público. Sí, Y el miedo a la muerte, ¿no? es correcto. Y podría decir, siento muchísimo miedo de exponerme al escarnio público a 100 personas en una conferencia. Eso da miedo, así tengas experiencia, ¿no? Imagínate a alguien Claro. que no la tiene. Y la mejor forma de exponerse a eso y de ir rompiendo esa creencia de que no eres bueno o que no lo puedes hacer es exponerte en microdosis, en dosis pequeñas, irlo haciendo. Eso es pasar por el cuerpo. Digamos que desde niño he tenido ciertas creencias, eh, evidentemente no impuestas desde la mala intención. Nuestros padres, amigos, vecinos nos contaron historias, nuestros maestros o relatos fantásticos, entre comillas, pero básicamente que tienen que ver con el mundo como ellos lo concebían, como ellos lo veían, pero no necesariamente tenía que ver con nuestra propia verdad interna. ¿Ves? Entonces crecimos creyendo que era verdad eso, que eso era real. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que nuestros talentos, habilidades y destrezas pasan más por el autoconocimiento, no tanto por lo que digan los demás de nosotros. Pasan más por reflexiones profundas, por experiencias, y eso tiene que ver con pasar por el cuerpo. Eh, Desde niño he venido teniendo experiencias transformadoras. Evidentemente el dolor es,
Es un buen catalizador. Claro. El dolor, claro, el dolor, la decepción, la rabia, sentirse vacío o sentir que no somos valiosos en algunos momentos o que estamos estancados o que no podemos. Eso es materia prima y es pura información. Esas emociones son información pura. Sin embargo, es lo que muchos quieren ocultar, ¿no? Sobre todo hoy en día en el mundo de las redes, de los medios, de la exposición, justo es lo que no queremos mostrar. Parece ser que me das a entender que eso es lo que construye a una persona, Sin duda. ¿sí? Julián, qué bueno que lo digas así. Realmente las redes sociales son cool para este tipo de cosas, Sí, para claro. estos proyectos, ¿no? Para enaltecer el potencial humano. A mí me parece genial, pero también tiene un doble filo. Digamos que hay algo que hay que aprender a diferenciar y tiene que ver con eso. Si tú abres Instagram y no tienes una solidez emocional, una claridad emocional para poder distinguir que Instagram, desde la óptica que lo veas, te muestra de que tú estás roto, de que estás en un sitio donde no deberías estar, de que tu físico no es el correcto o de que tu columna de activos no es la que deberías tener. Entonces empiezas una búsqueda incesante por llegar a ese sitio que te dicen donde deberías, que idealmente deberías estar. Y ahí se te va la vida. Claro, claro. Ahora tratabas o hablabas específicamente de lo que nos quisieron enseñar. Dices, no se hizo de una forma, digamos, errónea de parte de ellos. Ellos no lo veían Una mala así, intención, ni sin una duda. mala intención. Pero hablas desde el aspecto cultural, educativo, religioso. ¿Desde qué aspecto lo puedes enmarcar? Todos, desde todos. Digamos que esto no viene aquí a criticar a nadie, Sí, no se trata de eso, para nada. Cada uno tiene su propio camino y hay que exaltarlo. Pero hay conceptos que te permiten o que no te permiten verte en plenitud. El concepto de la culpa, por ejemplo, o el concepto de que tienes que mostrarte perfecto, o el concepto de que tienes que hacer para valer, o el concepto de que tienes que ser sólido emocionalmente siempre, sobre todo en la cultura masculina, ¿no? En los hombres, que no pueden sentir, por supuesto que podemos sentir. Diferente la forma en que lo expresamos, la forma en que lo mostramos afuera, pero en nuestro interior sentimos un montón de cosas. Entonces, esas creencias se van ajustando, se van introyectando en nuestro interior y si no tenemos la capacidad de discernir realmente nuestra propia verdad de, de la verdad de otros, nos perdemos en esa dinámica. Y, y no hay nada más lindo y más potente, más potenciador que ser nuestra propia roca emocional, que ser soberanos de nuestra propia vida. Yo lo veo así. Pero para poder llegar ahí tienes que tomarte un tiempo de soledad, de silencio, obviamente, a la par ir tomando acción con lo que quieres. No estoy diciendo quedarse meditando todo el día, no estoy diciendo eso. No, no, tener objetivos, ponte metas como tú con este proyecto me parece brutal. gracias. Claro, y que te ha tomado tiempo, pasión, entrega, disciplina, foco. Seguramente has tenido confrontaciones emocionales en tu interior como todos las hemos tenido. Pero pese a eso, y a la medida que has tenido eso, has ido tomando acción. ¿Ves? Te has ido moviendo. Realmente yo siento que la acción es lo que transforma realmente la vida de los seres humanos. Claro. ¿Cómo has jugado en la vida o cómo has administrado el decir, ok, no es lo que me enseñaron, voy a sacar de mi vida esos procesos de culpa, pero cómo administras no caer en el hedonismo, en el no siento culpa definitivamente por nada y todo es disfrute? Bueno, ahí hay que diferenciar, ¿cierto? Una cosa es una actitud de víctima, donde yo soy la víctima, pero tú sabes que para que exista una víctima tiene que haber victimarios, ¿no? ¿Correcto? Si no un victimario, pues no habría una víctima, y viceversa. Entonces hay que distinguir, primero, que nadie nos hace nada, todo es neutro. La forma en que interpretamos ya es un tema personal, ya que tiene que ver mucho con de qué estás hecho en tu interior, ¿ves? Hablando del tema del hedonismo, de no caer en ese abismo, que Sin así lo veo culpa, yo, sin así lo veo yo, sí, no siento nada, estoy por encima del bien y del mal, yo estoy perfecto y todos están mal, o no, nada me toca, nada me toca, nada exacto. me toca, yo soy perfecto, ¿ves? Hay que diferenciar entre las emociones que te potencian, ¿sí? O la forma en que te relacionas con ellas mejor.
Una cosa es que a mí, que me sucedan ciertas cosas y yo quedarme enganchado en esa emoción negativa o en esa emoción que es neutra, ¿cierto? Buscando culpables afuera. Y para que yo deje de sentir eso, ¿qué tendría que suceder? Pues básicamente que los de afuera o los que me hicieron eso, pues que desaparezcan o que los castiguen. ¿Ves? Y eso nunca va a pasar, el mundo no funciona así. Porque a veces, eh, eh, incluso hay frases que dicen que por qué le pasan cosas buenas o cosas malas a la gente buena. No es que le pasen cosas buenas cosas malas a la gente buenas, pasan cosas, simplemente. Es neutro. Entonces, ¿cómo no quedarse ahí? Pues, ¿cómo me relaciono yo? Si me relaciono desde un punto de vista o desde una óptica de víctima, ¿ves? Todos me hacen cosas. O me relaciono simplemente reconociendo lo que estoy sintiendo, reconociendo lo que me sucedió y tomando acción sobre eso, no quedándome allí. Entonces puedo regodearme en el dolor o puedo ver el dolor como un potenciador, puedo ver la ira como algo para vengarme de alguien más o puedo ver la ira como una emoción que me permite moverme hacia otro lugar. Claro, esto de nadie está buscando hacerte mal, lo podemos quitar de tajo en el mapa, que definitivamente hay gente que no hay gente buscando hacer mal a otros, o lo que estás queriendo decir es lo evito en mi vida aceptarlo de esa manera. Replantéame la pregunta. Tenemos realmente en nuestra sociedad gente que anda haciendo y Ok. buscando el mal de otros, o tú dices, no, simplemente sí puede que exista este tipo de personas, pero yo opto por no creer que están buscando hacer el mal para mí y Ok, verlo de otra manera. ok. Entonces me estás diciendo como que desde un punto de vista práctico existen personas que hacen daño a otras personas, Conscientemente estén conscientemente buscando hacen hacer. daño, claro. Y lo otro que me planteas es yo decido hacerme el miope. El que no veo y eso no existe para mí. Porque decías, no puedo andar pensando que la gente está toda queriendo hacerme el mal o hacerme daño. Es real. Hay personas que no la pasan tan bien, que tuvieron ciertas experiencias de vida, que los condicionaron y los llevaron a creer que hacer que el otro se sienta mal o hacer que los entornos donde se mueven sean entornos negativos o los hace sentir mejor, ganadores, ¿no? O Claro. figurar un poco más, pero realmente viene de allí. Créeme que una persona normalmente no se levanta un martes cualquiera, se sienta en el borde de su cama a decir, hoy le quiero destruir la vida a Julián, hoy quiero que la pase muy mal, hoy quiero que, hoy quiero que mucha gente me odie. Digamos que eso no son deseos genuinos de alguien, entre comillas, emocionalmente estable, ¿ves? Pero porque al final del día suceden esas cosas, porque pasan todo el tiempo, pues realmente pasan porque no son dueños de su propia verdad, porque aún no se conocen, porque sienten que haciendo ciertas cosas o dejando de hacer otras, eso los va a acercar un paso más a su propia felicidad. Así pasa el tiempo y tú mires en retrospectiva del pasado y digas, esto no estuvo tan cool, creo que me equivoqué, creo que la embarré, porque eso pasa un montón, ¿ves? Sí. Entonces puede que hoy desde tu conciencia, Julián, mmm, hagas, digas o te muevas de cierta forma en el mundo, te relaciones de cierta forma con otras personas. Y en el futuro mires hacia atrás con una óptica diferente y digas, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Yo sé que todos hemos pasado por eso. No debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso. Creo que si pudiera volver el tiempo lo haría diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que tu nivel de conciencia es diferente, cambió. Entonces, no se trata de juzgar a aquel que, yo lo veo así, de juzgar a aquel que hace ciertas cosas o deja de hacerlas para causarle daño a otras personas. Se trata más bien de entender que en algún momento de nuestras vidas estuvimos ahí, pero ya no somos esos. Y es como una metáfora, hablando de metáforas que ahorita tú me pusiste una metáfora que me hizo reflexionar. Ahora te la voy a poner yo. Ok, ok. Hablando de metáforas, Juli, y esto lo hablo mucho con mis amigos, con gente como muy cercana, ¿sabes? Y alguna vez se me vino a la mente un ejemplo. Tú tienes de pronto sobrinos, hijos pequeños, no lo sé, o tienes o has tenido Todo lo anterior. todo lo anterior, sí. ¿Recuerdas ese proceso cuando ellos estaban en ese proceso de gatear, la transición entre gatear y caminar?
¿ves? Sí, claro. Claro, por supuesto. Y lo típico es ver que ellos se caen y lo intentan y vuelven, se caen y la gente que está alrededor como que, ¡ay, qué lindo! Y despertan mucha ternura, ¿no? Y tú los alientas a que lo sigan intentando. Es correcto. No creo que en algún momento sería muy atípico, muy raro, que tú o la gente cercana a esos bebés que están intentando transicionar les dijeran, óyeme, pero qué pedazo de imbécil, ¿no? O sea, ¿cómo es que no puede caminar? No creo que esa actitud lo hubieras vivido en algún momento. No, 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 tú tienes nunca la una... he visto. No, es rara, puede pasar, pero es muy rara. Realmente en esos momentos, ¿qué sentimos? Sentimos ternura, compasión, amor, ¿cierto? Pues vas a simular que ese bebé eres tú, o soy yo, o es esa persona que le hace daño a otras personas. ¿Y por qué actúa de esa forma? Porque aún no sabe caminar. Lo está intentando y está creyendo que lo que hace o lo que dice o cómo se comporta lo acerca un poquitico más a ese primer paso para estar de pie. Entonces, sobre todo, una regla muy buena para aplicarla con nosotros mismos. Cuando cometemos errores, no alcanzamos, o no llegamos, o nos sentimos insuficientes, o cometimos un error y miramos al pasado y decimos, si pudiera devolver un mes, 15 días, ¿por qué me llegó la información tarde? No debí. Lo hecho está. Cal- Hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías. Entonces ahí es el momento, Julián, de sentir compasión con nosotros mismos y darnos ánimo como a ese bebé. Estoy aprendiendo a caminar. Es mi proceso. ¿Calificas entonces de esta manera el obrar mal como una falta en cierto modo de capacidad o de inteligencia emocional? Estamos hablando desde inteligencia emocional, de crecer en ese sentido. Sin duda. Creo que le pegaste a lo que era. Digamos que somos una sociedad de eruditos intelectuales y de analfabetas emocionales. Tenemos títulos, tenemos posesiones, tenemos logros, tenemos estatus, y eso está muy cool porque es una consecuencia de nuestro crecimiento personal. Claro que sí. Y debería ser así. A mí me encanta que la gente tenga de todo y más. Es maravilloso, el mundo es abundancia. Y de eso se trata, de expandirnos. Tenemos de todo, pero digamos que en soledad nos cuesta un poco relacionarnos bien con nosotros mismos y por consiguiente nos cuesta un montón relacionarnos bien con otros también. Es un tema de inteligencia emocional, claro que sí. Muy bien. Carlos, ¿tú creciste en la zona del eje cafetero en Colombia o en otra parte Sí, del país? ¿Eres oriundo de estas tierras? sí. Nací en Manizales, crecí en Manizales. Ok, muy bien. ¿Cómo fue ese crecimiento, ese desarrollo en una ciudad como esta? Aquí hemos tenido algunos invitados que llegaron a esta tierra por situaciones del conflicto armado en otras zonas del país. Pero también está esas personas que no, toda su vida y su formación fue acá, que es crecer en Colombia, pero en una zona de estas tan bonitas del país. Pues un privilegio, Julián. Es una berriondera estar acá. ¿Por qué? Porque justo esta mañana lo hablaba con un compañero que estábamos trotando y me decía, me hablaba del privilegio de estar acá. Incluso lo hablé ayer también con Felipe López, que es una persona que valoro montones, un coach que me ha enseñado mucho. Y me decía, vivir en Manizales es increíble. O sea, estar en esta tierra, poder recoger a mis hijas en este sitio, llevarlas a este otro sitio, moverme con tranquilidad por esta ciudad, es espectacular. Y digamos que es un reflejo de lo que yo he vivido desde que nací en esta ciudad. Mi historia ha sido acá, me he formado acá. La eh, familia de acá, padres de acá, bueno, no, mis padres, mi madre sí fue de Pereira, mi papá bueno, muy cercano. muy cercano, sí. En general, en el eje cafetero nos hemos movido, sí, siempre. Ok, siempre citadino. Sí, sí, mis padres no tanto. Ok, Ellos no, ellos fueron más de finca, sobre todo mi mamá. Fue más de finca, fue más de arrieros, fue más ok, muy de bien. levantarse a las 3:30, 4 de la mañana a cocinarle a 30 arrieros que llegaban a la finca porque tenían que salir hacia otro pueblo a llevar la remesa. Ella fue más así, Un estilo de vida muy diferente, ¿no? A lo que estamos viviendo. muy diferente. Y justamente eso apalanca un poco la historia que te he contado de la inteligencia emocional. ¿Ves?
eran otras épocas, eran otros tiempos, eran otros modos, otras formas. No está mal, simplemente fue, ¿cierto? Pero es un privilegio también coincidir en una familia donde los retos eran todos los días, porque te permite forjarte en contextos eh, que te obligaban a mirarte. ¿Te tocó parte de esa vida? ¿De esa vida? No, no, ¿O ya siempre. había... Sí, o ¿Eres sea, hijo único o...? no, tengo dos hermanas más. Ok, Pero cuando yo nací aquí en Manizales y mi vida fue acá, pero digamos que mis padres ya venían con cierta historia, ¿no? claro. Ok, pero no te tocó pues ese No, esa camino dinámica no, duro, no la viví. el camino de salir desde la finca. No, No, no te tocó esa esa parte. parte no la viví. Desafortunadamente, me hubiera gustado. Ok, Sí, me hubiera gustado, un montón. pero no lo de las 3:30 de la mañana a Creo, cocinar para arrieros. creo que no, creo que esa parte no. Ok, muy bien. Y bueno, te formaste en esta ciudad. ¿Y cómo llegas a lo que haces hoy en día? Que para muchos que te siguen en redes es claro y no es claro. Entonces, cuéntanos un poco a qué te dedicas, cómo haces, qué es lo que haces. Bueno, Julián, yo actualmente estoy en un proceso de transición, creo que era justa y necesaria, eh, de independencia no solamente económica, sino también independencia emocional, independencia de pensar de modo no diferente, pero desde el ego de quiero ser diferente simplemente. No, no, no. Desde buscar mi propia verdad, ¿sabes? Entonces venía con una vida tradicional, digamos, la escuela, el colegio tradicional, la universidad tradicional. Incluso estudié un par de carreras relacionadas con matemática, con cifras, datos, hechos. Cuéntanos un poco de eso, si puedes. Claro, empecé estudiando tecnología en electrónica industrial, mantenimiento de equipo biomédico, ingeniería de sistemas. Ahí ya la Ok. cosa empezó a cambiar, a mutar. Y llega un punto de saturación, digamos, mental. Era como un llamado, no sé, era como una uñita que me rascaba todo el tiempo y me decía, la vuelta no es por acá. Creo que tu onda está equivocada. Creo que pusiste la escalera en la pared equivocada. ¿Pero por qué? ¿Por los números, por la No, no tecnología? tanto. ¿Sabes por qué? Siento que eso me apalanca un montón. Lo que aprendí allí me apalanca un montón y fluyo con los números, fluyo con la inteligencia artificial, fluyo con la tecnología. Me gusta, lo disfruto. Pero no me veía en ese momento, eh, digamos que entregando todo mi tiempo y mi vida a ese tipo de menesteres. Y llegó un punto de saturación donde me acuerdo que tenía una novia en esa época. Bueno, fue muy raro. ¿Cómo así que muy raro? Fue raro porque no había motivos para terminar. Ok. Estábamos bien, estábamos estables. Yo me sentía tranquilo. Pero fue tanto el revolcón interior donde abandoné todo. O sea, tú Todo. lo hiciste, fuiste Sí, tú. sí, sí, sí. Abandoné todo. Abandoné todo lo que estaba estudiando, lo que estaba haciendo, mi relación en ese momento. Dejé todo. ¿Y qué Y tanto arrepentimiento ha habido en no, porcentaje de esto? no hubo culpa. No hubo culpa. Digamos que mis padres obviamente se confrontaron un montón. Pues, ¿qué estás haciendo? Estás tirando tu vida a la basura. Pero yo sentía que era la vía, que era el camino. Me ha tomado más tiempo del que yo creía, porque han pasado ciertos años ya. Y ahí conozco el coaching, conozco la PNL, conozco cosas que te permiten, como le dije a alguien en estos días, ponerte un traje de buzo y sumergirte para descubrir quién eres, o tratar al menos, porque pues no somos materia terminada. Dejo todo y empiezo esa búsqueda de sanar un poco heridas, fue pucha, hace poco, hace poco también estaba como en esa dinámica, como de, bueno, todo lo que he caminado, todo lo que he conseguido, y aún me quedan un montón de cosas que no he podido solucionar, pero que ya las vi, ya sé que están ahí y sigo trabajando en ellas. Entonces, para resumírtelo rápidamente, fue un revolcón. Sí, mi Como vida dice alguien por ahí, yo afán no tengo. fue, fue como un meridiano, como un antes y un después. Fue como dejé todo, abandoné absolutamente todo y me embarqué en otras rutas, en otras vías que tienen que ver más con el potencial humano.
¿Empezaste a sentir que te encontrabas realmente? ¿Empezaste a sentir paz con esa toma de decisiones que alrededor no estaban de acuerdo? Porque yo no creo pues que si estaban bien, tu novia de esa época dijese, ah, ok, listo, bien, dale. Tampoco tus padres por la decisión con respecto a la carrera. Mm, que bueno, ahí vienen dos temas, ¿no? Y es la gente que no toma esas decisiones por miedo a la incertidumbre con su propia Claro, vida y los que no toman la decisión por miedo a hacerle daño a los que están alrededor. claro. ¿Cómo fue ese camino realmente ahí? Ya, Mm, a ver, podría tomarse como egoísmo, ¿cierto? Podría es una tomarse, lectura que se podría podría hacer. tomarse, sí, como egoísmo, dependiendo de la óptica que tú lo veas. Pero a ver, Julián, si tú no estás bien, la gente a tu alrededor tampoco lo va a estar. Porque realmente se van a comer las migajas que ni siquiera tú estás dispuesto a comerte de tu propia vida. No sé si me haga entender con lo que te Sí, quiero sí, decir. te empezaste a encontrar contigo mismo Por entonces, es lo que te supuesto, dije ahora. es una forma, lo que dijiste ahora, es una forma de expiarme a mí mismo, es una forma de no dejarme de último, de no dejarme para después. Porque si amas a alguien, tú no te desconfiguras para, para tratar de agradarlo. Todo lo contrario, no te aceptas como eres, te construyes como quieres, para llegar no a pedir, sino a compartir de eso que te abunda. Y tú no puedes compartir de algo genuino, transparente, original, potenciador, grande, expansivo. Tú no puedes compartir de eso si no lo has encontrado en ti. Te voy a decir algo que puede sonar a, a que cuestiona la vida. Parece ser que dijeses, ok, si no te has encontrado a ti mismo, trabaja en ti, aprende a amarte, ¿sí? A buscar tu sentido real de la vida. Pero aquí te puedes encontrar con lo que llamarán otros o te calificarán como egoísta. ¿Tú crees que eso realmente es egoísmo cuando empiezas a hacer esta transición de vida? Es la principal y más grande y fehaciente prueba de amor que tienes para con otros. No hay nada más alejado del amor real que compartirte contigo mismo o explorarte o encontrarte y descubrir qué es eso, esos talentos, las habilidades, las destrezas, las potestades que se te entregaron y que te hacen único, Julián, y ponerlas al servicio del mundo aportando valor real. Esto lo dije en otra invitación que me hicieron, pero me salió igual. Pero es básicamente eso. Ok. Tu familia, tus amigos, tus socios o personas como yo no estaríamos en este sitio sentados entregándole valor al mundo si tú no tuvieras tomado al menos un ápice de responsabilidad personal de descubrir qué es lo que te gusta en la vida y qué es lo que te apasiona. ¿Eso es egoísmo? Es la lectura de cada quien, ¿no? Es Porque muy también, personal, claro que sí. Pero no tengo la pregunta a ti, sí, no es sí. retórica tampoco, la dejo como en el aire para los que están escuchando, los que van a ver. ¿Eso es egoísmo? Cuando tú te descubres, cuando sabes qué te gusta, qué te apasiona, la gente a tu alrededor se inspira un montón con eso. ¿Qué, a ver, ¿qué te hace pensar a ti que en una sociedad donde, donde impostamos todo el tiempo imágenes, figuras, palabras, para no parecer el raro, el aislado socialmente, para no parecer el que no está en el momento que encaja con sus amigos o que encaja con un estatus? ¿Qué te hace creer a ti que las personas estarían dispuestas a, o no estarían dispuestas a seguir a alguien que cree en sí mismo? Entonces, cuando tú cambias tu forma de ser, de pensar, de hablar, de moverte, de relacionar con el mundo para encajar, y llega alguien que no hace esas cosas, sino que cree profundamente en él y pone eso que él tiene o ella tiene al servicio del mundo, ¿en qué se convierte? Se convierte en un referente para aquellos que no se han encontrado aún. Claro que sí. Para mí eso es un influencer. Ah, ok, muy bien, excelente. Para mí eso es un influencer. ¿Cómo llegas a decir, ok, el camino mío es este? Porque, claro, tomaste una decisión,
terminaste la relación, dijiste a tus padres, no voy más con esto que he estado estudiando o con esta línea de vida profesional. Pero ¿en dónde te encuentras con esto? Con el coaching, ¿en dónde te encuentras? Entiendo, ahora citaste la programación neurolingüística, ¿cierto? Y El otras, PNL. es una pequeña de muchas técnicas, ¿A ¿sí? dónde te encuentras con esto? O desde esa época dijiste, venga, como que me llama la atención esto. ¿O cuál fue esa transición? Ah, el dolor. Ok, El dolor. El dolor no sé si lo has sentido alguna vez, es probable que sí, somos humanos. sí, claro. Claro, cuando haces ciertas cosas o dejas de hacer ciertas cosas eh, y tienes ciertos resultados y obtienes cierta información, feedback. Y si esa información es de dolor, es de vacío, creo que no me siento tan bien con esto que está pasando, ahí tienes dos opciones, ¿no? O lo niegas, le cierras la puerta, o lo dejas pasar y lo escuchas. Y si lo escuchas, hay un mensaje potente que tiene para ti. Y si escuchas el mensaje, el dolor no va a estar ahí siempre. La sensación de vacío no va a estar siempre. Cuando entiendas el mensaje, Pero sale de ti. quién te habló? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo viste? ¿Fue un video? ¿Fue alguien que admirabas? ¿Fue un cartel que decía, ok, enseñamos esto y dijiste, parece que eso me llama la atención? ¿Cómo fue Bueno, en historia lo que pasó? realmente he tenido muchos referentes que han apalancado mi proceso de crecimiento, pero digamos que el principal he sido yo mismo. En momentos de introspección, en mi ámbito social, familiar, laboral, comercial, espiritual, relacional. En todos esos ámbitos he tenido mucho feedback de cosas que he hecho o dejado de hacer que me han dicho no es la vía o que me han confirmado, esa es la vía. Son sensaciones que quizás para un observador externo diga, no, bro, o sea, eso no funciona, pero a mí me funciona. ¿Y cómo sé que me funciona? Porque me siento bien, porque me siento tranquilo, ¿ves? Me siento en paz. Entonces, momentos específicos que pueda decirte, una quiebra económica, por ejemplo, eso te da muchísima información del el modo en que estás llevando tus finanzas, el modo en que estás administrando tu dinero. Yo estoy en esa transición también, aprendiendo cosas importantes allí, en el tema de emprendimiento, que uno de los sueños es ser un empresario. ¿Ya estás haciendo algo Sí, por sí, 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 ese, por supuesto, por supuesto. puedes contar Llevo un o... par de años, llevo un par de años trabajando en ese tema de la mentalidad financiera, ¿sí? Ok, De entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el dinero, cómo funciona emanciparnos del sistema como lo conocemos, el sistema del dinero, cómo no estar presente todo el tiempo, que tú puedes generar ingresos sin estar ahí, ¿ves? Cómo ser inteligente, moverte allí. Y me la sé también con las relaciones, con ciertas cosas, ¿no? Como, ¿qué hacer? Si hago esto, evidentemente tengo estas respuestas, y si dejo de hacerlo, también voy a obtener estas respuestas. Mm, y es un crecimiento constante, constante, todo el tiempo. Con mi familia igual, veía a mi familia de una forma diferente. Ahora, ahora eso ha cambiado un montón. Mi forma de ver a mi padre, que tiene 89 años bastante ya mayor. y está pleno de salud, de Ok, muy bien. vitalidad, pleno, pleno. Te sube a un edificio de 8 pisos, vuelve y baja, va por el mercado. Bueno, Bien la relación con tu perfecto. padre. Pero ¿sabes por qué, Julián? Para responder también tu pregunta que me gustó un montón, que me parece potenciadora, de ese hecho que hizo que yo transicionara hacia este nivel de conciencia diferente. Tiene que ver mucho con lo que te conté al inicio de la conversación, y es, nuestros padres nos dieron cierta información, ¿cierto? Y podríamos tomarlo desde un punto de vista de la víctima o podríamos tomarlo desde un punto de vista del protagonista. Yo decidí, después de verlos como algo malo en mi vida, así como que, ¿por qué no me metieron a esta universidad? ¿Por qué no me pagaron esto? ¿Por qué no me llevaron esto? ¿Por qué no me compraron esto? ¿Por qué no me enseñaron esto? Debieron haberme, pues, no, no, perfecto. Lo que hicieron fue perfecto, pero lo entendí años después de sentir, esto no está bien, como que, ¿por qué me la tengo que llevar así con ellos? No debe haber otra vía, debe haber otra forma. Y es uno de muchos que me permitieron encontrar que, te voy a poner un ejemplo, como otra metáfora.
Ellos, mis padres, son como el mar, ¿sabes? Como el mar. Y yo simplemente soy un río que llega a ellos o que sale de ellos. Pero en eh, son más vastos, más grandes, muchísimo más grandes que yo. Yo simplemente soy un río que sale de ellos. Esa es la forma en que comprendí que se deben honrar y agradecer la forma perfecta en que llegaron a mi vida. ¿Cuántos años te pudo haber tomado entender eso? No sé, Brian, yo creo que unos 37 años, 35. Me ha costado un montón, pero Claro. creo que en este momento, mi relación con ellos se ha extrapolado de una forma increíble. Ha sido del cielo a la tierra. Que bueno, te hago la pregunta solo porque me hiciste acordar de la historia de Pirri, que él tuvo una historia con su padre, no muy, una relación no muy buena. Y justo es ese momento donde el padre tiene cáncer y él dice, se me va a ir y no voy a hacer algo. Y tuvo una muy buena relación por unos meses, pero no hubo mucho tiempo. No hubo mucho tiempo. Entonces, qué bueno que tu historia no tuvo que tener un componente de este tipo y no tener mucho tiempo. Y no tener mucho tiempo. Afortunadamente ahora mis padres siguen vivos, están bien, están plenos. Y ahora que termine esta grabación seguramente les daré un abrazo cuando llegue. Ah, mira, Los tengo disponibles. Hay gente que no tiene ese privilegio, como tú lo acabas de mencionar. Y terminamos pidiéndole tiempo al juez, al árbitro. Dame un minuto más, dame una hora más. El partido ya terminó. claro, estás aprovechándolo. Creo que me costó un montón darme cuenta del privilegio que tengo. ¿Sabes, Julián? Creo que Muy sí. bien. La parte de coaching, ¿esto se estudia o se certifica o cómo es ese proceso? Por supuesto. Ahora hay muchas escuelas, entre comillas, o muchos mentores o coaches. No vengo aquí a satanizar ninguno, ni a decir que son vendehumos, me incluyo yo también, ¿cierto? Ahorita voy para allá, pero quiero hacerte una pregunta de lo que Claro, uno claro, muchas veces escucha por claro, allí. claro. Entonces, digamos que ese coaching, Pinky Power Flower, donde tú puedes todo, Ujú. tú eres lo máximo del mundo, lo maravilloso, y no te esfuerces por nada, simplemente manifiesta y piensa que todo te va a llegar. Creo que no conecto mucho con ese. Ok, La montaña, el trail running, entrenar todos los días sin parar durante varios años. Y te digo sin parar y sin parar. Y no me estoy victimizando ni mucho menos, no. Es el camino que escogí y lo asumo con entereza y lo asumo con orgullo y lo honro. Pero lo que no está acompañado de acción no existe. ¿Ves? Lo que no pasas por el cuerpo no existe. La montaña me ha enseñado de resiliencia, me ha enseñado de trabajo, me ha enseñado de planeación, de planificación, me ha enseñado de táctica, de técnica, de estrategia, pero sobre todo de tomar acción, de moverte, no de manifiesta. Piensa y manifiesta. No se trata de eso. Hay procesos que toman tiempo, que pueden tomar años, ¿ves? No es simplemente decir todo lo puedes y cree en ti. No, tienes que hacer procesos reales de transformación real que te van a tomar energía, tiempo, compromiso. Eh, o sea, que crees en la lucha, en la dificultad, en la disciplina. por supuesto, es la base que nos configura como rocas emocionales, como soberanos de nuestras propias vidas. Pero por supuesto, la disciplina, la entrega, el trabajo, el foco, las relaciones interpersonales, las redes de conexiones, mmm, comprender para qué somos buenos, para qué no lo somos, comprender nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, lo que sí podemos y lo que no podemos hacer, y ser estrategas para poderlo implementar. Que es un soberano de su propia vida. Pues mira, un soberano de tu propia vida es comprender que se te dieron ciertas habilidades y destrezas, como te lo dije ahora, ¿ves? Y que tú tienes la capacidad de potenciarlas o tienes la capacidad también de descubrir eso que no quieres más y hasta dónde puedes tolerar y no aguantarte más eso. No estoy hablando ni siquiera de poner límites a otros, de ponértelos a ti. Si ya no quieres
si no quieres más vivir en estas dinámicas, pues entonces eso va a implicar trabajo. Eso va a implicar o levantarte más temprano, o acostarte más tarde, o leer un poco más, o buscar mentores, o pagar alguien que ya caminó tu camino, que ya sabe, pero te va a implicar un retorno, un dinero que debes pagar. No tiene que ser en dinero, puede ser en tiempo, puede ser puede ser en sueño, puede ser en trabajo físico, puede ser en meditación, puede ser en inhibirte de hacer ciertas cosas, de comer ciertas cosas o de consumir ciertos sitios o ciertos contenidos. Eso es un esfuerzo que hay que hacer, ¿ves? Y te puede tomar tiempo, te va a tomar tiempo, te va a tomar años. Pero cuando abras tus ojos y mires al pasado, te vas a dar cuenta que fue la mejor inversión que pudiste haber hecho. Eso es soberano, eso es ser soberano en nuestra propia vida. Tengo capacidad de decidir sobre mi vida, sobre cualquier aspecto. Es como, es un dicho oriental, es como una historia donde si tú intentas aplaudir con una sola mano, pues no se genera ningún sonido, ¿sabes? Estas son las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de la gravedad, estamos hablando de la entropía, del cambio constante del universo. El universo es caos, es desorden. Que tú tienes procesos mentales que te permiten dar orden a a tu vida y a tus hábitos, es correcto, y a tus procesos, sí. Pero en general el universo es desorden. Por eso si tú dejas esta casa abandonada la limpias, la dejas ordenada y vuelves a los 6 meses y nadie entró aquí, ¿cómo la encuentras? Sucia, con polvo, pero qué raro, pero si nadie vino. Se llama entropía, es un cambio constante del universo. ¿Ves? Entonces, tú puedes dejar la mano sola o puedes hacer que la otra mano, que eres tú, que es tu capacidad de decidir, tu capacidad de no estar en sitios donde no quieres estar, de tomar decisiones, si te cueste un montón, si tú la pones en contra de las fuerzas de la naturaleza o del universo que están ahí, como la gravedad, eso nunca se va, ya generes un sonido. ¿Ves? Pero es básicamente tu capacidad de actuar versus las fuerzas de la naturaleza. Es como si te pusiera un ejemplo, no, con este ejemplo con la botella. Entonces yo te puedo decir a ti, esta botella, te puedo preguntar, ¿la botella se cayó o yo la dejé caer? Depende del observador. Tú puedes decirme, pues yo veo que la botella se cayó, ¿no? Otro me podría decir, yo veo que tú la dejaste caer. La fuerza de la gravedad es la misma aquí o en Japón. La misma. ¿Qué hace la diferencia? Tu capacidad de actuar. ¿Por qué se cayó la botella? Porque yo la dejé caer. Si yo no la hubiera dejado caer, la botella no hubiera caído. Y aplica la misma fuerza de gravedad para todos. Pero alguien simplemente la puede soltar y contar esa historia. La solté y se hace responsable de que la soltó. O alguien simplemente puede decir, no, no, yo no sé nada de eso. La botella se cayó, no tengo ni idea. ¿Ves? Y quedamos inocentes. No somos accountability, es como un término extranjero inglés que quiere decir me hago responsable de. Y cuando nos hacemos responsables de, hay transformación, hay cambio. Muy bien, excelente. Está bueno la parte de la responsabilidad. Así es, La responsabilidad sobre acciones, ¿no? sin duda. Sobre nuestras Y acciones. sobre consecuencias de las acciones. Eso cuesta un montón. Por eso nos ponemos en manos del coach de turno, a lo que sea él el que decida mi vida, o el psicólogo de turno, o el político de turno, o el cura de turno. No estoy diciendo que ninguno de ellos sea malo, no. Solo que es más fácil delegar la responsabilidad de nuestras vidas a lo que ellos digan, Entiendo, entiendo, en vez de perfecto. asumirla, ¿no? Claro, claro que sí. O sea que ahora que hablabas de la montaña Sí, y la pregunta iba por el lado del coaching, parece ser que es pieza fundamental o es base de tu poder hablar con propiedad y ser un coach o hacer coaching. Esa disciplina con la montaña, eso te genera que un equilibrio, te genera una base, un sustento para decir, mira que si es una persona que con acciones se forma en disciplina y les viene a hablar hoy con propiedad. qué preguntaza. Esta es la pregunta. O sea, es como cuando vas a un partido y ves una jugada espectacular. A mí me gusta el fútbol, pero veo muchos apasionados. Ok, Y dicen, pues pucha, esa jugada espectacular, qué jugadorazo. Ya con esa jugada pagó la boleta.
Creo que con esta pregunta ya pago la boleta del podcast. Ok, muy bien. Pagamos la avenida. Muy buena pregunta, Juli. Muy Muchas potente, gracias. muy potente. ¿Por qué? Porque aquí está la línea delgada entre los vendehumos. Yo todo lo puedo, manifiesta. Tú todo lo puedes. Y págame, Sí, son tre- una carcasa, realmente no hay págame, nada dentro. págame $3,000 por un programa que no está mal. O sea, de hecho está muy bien que saquen programas y que aporten valor. Con coherencia. Muy bien. Con coherencia. ¿Y de dónde parte la coherencia, Julián? De la conciencia. Entonces, este término se lo aprendí a Felipe López en su escuela que fue donde estudié. No te contesté la pregunta de la certificación, Sí, ya te la contesté. ok, dale. Tenla ahí para que me la hagas ahora, me la recuerdas. Conciencia, coherencia y acción. Conciencia, me doy cuenta de que no quiero tolerar más en mi vida. Me doy cuenta de lo que quiero lograr también. Y de un punto A a un punto B. O de dónde quiero salir. ¿Ves? Conciencia, coherencia. ¿Qué es coherencia? Soporto lo que siento, soporto lo que me di cuenta con acciones tangibles y sólidas, reales, medibles. ¿Ves? Y la acción es la que finalmente lleva a cabo esa transformación. Hay coaches buenos, por supuesto, pero hay coaches que solo hablan. ¿Qué es lo que... Y eso era una cosa que te dije, ahora te hago la pregunta. Se ha venido viviendo un ejercicio donde muchos decepcionados del proceso dicen, no, todos solo hablan y solo te hacen pensar y creer cosas que ni siquiera ellos viven, ¿ya? Entonces Así ahí es es. donde está el calificativo de vende humo. Pero entonces sí puedes hacer coaching realmente transmitiendo y viviendo, ¿no? Viviendo, ser coherentes, dices tú, sobre su vida y sobre lo que se paran a decir o a hablar en un auditorio. Por supuesto, Julián, el mapa no es el territorio. Yo te puedo dar a ti guías, te puedo pasar un programa de $10,000, 6 meses, no sé. Pero si yo no te veo a ti coherente, si no veo que eso lo encarnas, lo tienes piel adentro, que has pasado por ahí, que has vivido esos procesos de transformación, eso es como el papá que pretende formar a sus hijos en base a enseñanzas, o a fábulas, o a palabras. Pero cuando su hijo está en su casa y ve a su padre actuar, esa es la verdadera educación que él está recibiendo. Es, es ejemplo, es lo que él ve, lo que el niño siente, ese soporte emocional que él siente basándose en las acciones sólidas de su padre. Bueno, pero indistinto del que es vendehumo y el que no, ¿cierto? El que es coherente con su vida y sus procesos y el que no. ¿A qué crees tú que te dedicas a esto? Que la gente se inspire viendo o escuchando a otro. Sí, ese de yo puedo, tú puedes, de lógralo, hazlo, es posible. ¿Qué crees que juega en la persona independiente de si el coaching al que está siguiendo es o no es una persona transparente y coherente con lo que hace? Bueno, lo que sucede, yo creo que no se puede separar ese de independiente de si eso no es coherente. O eres coherente o no lo eres. Yo siento que, Pero lo siguen. O sea, lo que pasa es que las dos clases, digamos que estos dos caminos, ¿sí? Estos profesionales en coaching, el que lo hace siendo coherente y el que no, de todas maneras tiene seguidores. claro, por supuesto, pero ¿qué clase de seguidores tiene? ¿O qué calidad de seguidores tiene? ¿Ves? O que lo que buscan. O que buscan también, quizás buscan anestesia. Ok, muy bien. Y Pueden. tú no das anestesia definitivamente. No, pero ¿para qué anestesia? Si tú no necesitas todo en tu vida menos anestesia. Claro que sí. Necesitas desanestesiarte Muy bien. y que te llegue directo al hueso, al tuétano. Que sientas la crudeza, que sea, tampoco ser cruel, no. Pero decirte, si tú no quieres eso, debes hacer esto. Ay, no, pero ven, suavízame la píldora, dóramela. Ven, ayúdame. Yo soy un ser maravilloso, manifestador. Yo soy hermoso, ¿cierto? Sí, tú eres hermosa, apágame. No, ¿tú quieres o no quieres transformación? Claro. Y es un tema identitario, Julián, de identidad. ¿Ves? Yo ya no soy ese ser pequeño, ese que no puede. No, pero ¿qué necesitas? Confrontarte.
Y la confrontación duele, y quema, y rasca, incomoda. Y Pero buscas eso en los escenarios en los sí, que te subes. sin duda, sin duda. No soy, evidentemente no soy grotesco, no soy descalibrado socialmente. O Hay tampoco adulador. tampoco, tampoco. Si tú me dices a mí, tengo, tengo ganas de cambiar esto en mi vida, ¿ok? ¿Estás dispuesto a cambiarlo? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces vas a ser coherente con lo que me estás pidiendo. No se trata, como te dije ahora, de hacer sentir bien a la gente y que al final pasen los años y no pase nada con su transformación. No, se trata de incomodar. Pero esa incomodidad finalmente va a surgir o va a transformarse o va a mutar en una transformación. Tomará tiempo, sí, será incómodo, sí, será molesto, sí. Abandonarás en el proceso, muy probablemente. Pero si logras mantenerte, una nueva versión de ti está surgiendo, está naciendo. ¿Ves? Y eso lo he soportado en mi vida, el esfuerzo diario. El esfuerzo diario, no solamente con mis propios demonios, sino también con resultados tangibles en el ámbito deportivo, en el ámbito de la disciplina, en el ámbito del foco, en el ámbito de profundizar más en el conocimiento, de ir más allá. Si lo extrapolamos al tema de correr, cualquier persona se pone unos tenis y sale a correr. ¿Ves? Pero dime, ¿cuánto tiempo le va a durar esa motivación saliendo todos los días a correr? ¿Y cuánto tiempo va a estar corriendo sin lesionarse, sin sobrecargarse, comiendo bien, durmiendo bien, eh, anclando eso con sus dinámicas de vida, su esposa, sus hijos, su trabajo, y que no se convierta en una carga para él o para ella? ¿Cómo hacer para cuadrar su kilometraje, su volumen, sus programas de fuerza, de pliometría, de potencia? ¿Eso cómo se logra? Eso se logra con una persona que ya estuvo ahí, que ya lo comprendió, que sabe que se siente estar 10 años levantándose todos los días a entrenar sin parar, que ha logrado ciertas cosas, que ha pasado por su cuerpo miedo, ansiedad, dolor, lesiones, molestias, cansancio, sensación de derrota, de vacío, inseguridad. Alguien que ya estuvo ahí, que ya se siente, ya sabe que se siente estar ahí. Eso es coherencia. ¿Ves? Claro que sí. Háblanos un poco de la escuela, de la certificación Claro, y pasamos a este tema de ya propiamente de entrenar, de correr. dale. Ah, Juli, ¿o me quieres hacer una pregunta específica o lo que me dijiste no, ahora? pasemos ahora y yo te Listo. hago una pregunta al Dale, respecto. Pero solo contarnos un poco de esto. dale. Lo que pasa es que, a ver, es muy común que digas, ok, quiero estudiar psicología, buscas en internet la oferta de la universidad de esta ciudad y de esta ciudad. Pero, ¿cómo se forma en esta parte? Claro que sí. Tiene sentido porque el coaching evidentemente no es un programa formal avalado por el Ministerio de Educación, lo tengo súper claro, claro que sí. Y pese a eso, ¿por qué no opté por psicología, por ejemplo? Lo hubiera podido haber hecho sin problema. Claro, ¿Por qué opté por el coaching? Porque el coaching bebe de fuentes diversas, bebe de fuentes que te permiten a ti potenciar al ser humano con opciones que te permiten tomar diferentes herramientas que no están avaladas por un sistema educativo sólido, digámoslo. Hay no cosas formal. formal, gracias, Juli. Hay cosas que evidentemente son muy de la psicología, pero hay cosas que la psicología no las avala formalmente, pero que son potentes porque las he vivido y las he experimentado y que generan transformaciones reales. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia un programa de extensión llamado Coaching Profesional, Personal Ejecutivo y de Equipos. Estudié con Escuela Living, en su momento era Felipe López Ok, y Julián, y tenían el aval de la propia universidad. Eh, Ese aval de la universidad pues permitía que la universidad entregara unos créditos específicos, unos tiempos de práctica específicos, unos estándares que eran sólidos frente al desempeño de la labor propia del coaching. No fue una certificación de 2 meses ni de 3 meses, no fue un diplomado, fue una certificación profesional y eso me permitió eh, adquirir ciertas habilidades potentes, como te indiqué hace un momento, sólidas, con bases no solamente filosóficas, sino bases científicas, que evidentemente yo siento que en algunas certificaciones actualmente o en algunos programas adolecen de eso.
Entonces, creo que fui muy afortunado de haber estudiado con una rigurosidad académica, no solamente en timing, no solamente en tiempo, sino también en exigencia académica para poder lograr el certificado. Ok, excelente, muy bien. Qué bueno. Es bueno saberlo, ¿cierto? No Sin muchos duda, desconocemos sin al duda. respecto. Yo, la verdad, nunca me había hecho esa pregunta. Y fue un programa presencial, eh, de varios semestres que nos permitieron acceder a la certificación. ¿Qué No te fue, no, por califica? ¿Qué supuesto, puedes pasar o no pasar? por supuesto, te exige horas de vuelo, te exige horas de coaching, te exige ponerte, ser coach no es ser conferencista, ser coach no es hablar en cámara, no es ser ¿Cuál influencer, es la no. diferencia? Claro. El coaching, brevemente voy a decir qué no es coaching, Ok, muy bien, sí. ¿ok? ¿Ok? Te muestro la oscuridad y cualquier rayo que entre es la luz. ¿Qué no es coaching, Julián? Ser un asesor, eso no es ser un coach. Ser un consejero, eso no es un coach. Ser un mentor, eso no es un coach. Ser directivo, eso no es ser un coach. Porque si observas, cada uno de ellos viene con su carga intelectual, de experiencia, y lo que hacen es tú pagas por un servicio de alguien que te va a decir qué debes hacer para tu negocio. Te dicen, oye, me quiero crecer de facturar $20,000 a facturar $40,000. ¿Qué haces? Le pagas a alguien que ya caminó por ahí y te va a dar los tips para que subas. Él te está dando a ti la información. ¿Qué es coaching? Coaching actúa desde la mayéutica, desde el arte de preguntar poderosamente. Cuando tú eres niño, te hacen y te haces las mismas preguntas y cuando creces o eres adulto, evidentemente tu vida se mueve en torno a las mismas respuestas. Porque te has preguntado y te han preguntado de la misma forma siempre. Pero cuando llega alguien de afuera que tiene, con habilidades de preguntas poderosas diferentes, ¿ves? Y te dice, bueno, Julián, tú me estás diciendo a mí que quisieras crecer de $20,000 a $40,000 mensuales, pero sientes que tu equipo de trabajo la cosa no fluye muy bien. Cuéntame, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que no fluye bien la comunicación entre tú y tu equipo de trabajo, en tu empresa? Y tú dices, no, lo que pasa es que ellos llegan tarde, son incumplidos. Proyectas todo hacia afuera, ¿no? Claro. Y entonces el coach te pregunta, ¿y cuál es tu responsabilidad en toda esta historia? Mi responsabilidad, no, yo les pago el salario a todos, yo soy muy cumplido con mis, ok, o sea que ellos son los malos y tú eres bueno. No, yo soy perfecto, ¿ves? Ahí ya encuentras un punto de quiebre y empiezas a hacer preguntas poderosas que hacen que esa persona diga, ok, yo también tengo un parte de responsabilidad en este resultado, debo asumirlo. Entonces, cuando preguntas qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo, ya empiezas a pensar, ok, ¿por qué no lo has hecho? Hacer preguntas diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Es como, estás en un camino y está bifurcado, son las 10 de la noche, está oscuro, no ves nada. Y es un bosque, ¿ves? Y estás parado en, sabes que al frente hay tres caminos diferentes. Uno, dos, tres. Pero no ves nada, estás en penumbra. Y no sabes qué decisión tomar, por dónde irte. Un coach, ¿qué hace? Llega y te da una linterna y te la pone en tu mano. Pero el coach no te dice hacia dónde tienes que ir. ¿Qué hacen? Los dos alumbran los caminos. Y tú ves qué hay en cada uno de los caminos. El coach no te dice, yo creo que usted debería irse por este. Hágale por este le va bien. No, te muestra las opciones. Pero finalmente quien decide eres tú. Ok, me corriges. Ahora me dijiste, te voy a decir que no es. ¿Sí? Me das esta explicación. Y te acabo de decir qué es. Bueno, entonces dímelo y yo te hago esta... Porque es que he entendido hasta el momento que parece ser que el coach no trabaja en el qué y el cómo, sino en el quién, en el ser. Depende del estilo de coaching, ¿no? Yo soy muy Ok, transformacional, soy muy ok. de la introyección, soy muy de la reflexión, soy muy de las preguntas poderosas. Pero básicamente, para resumirte, no te doy órdenes, no te digo qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, no te asesoro, no te doy consejos. Cuando tú das un consejo, asume la responsabilidad de ese consejo, entonces no quiero ser responsable de lo que te pase como un consejo que yo te dé con base en mi visión limitada del mundo, ¿ves? O No. sea, no trabajas en el cómo.
Básicamente, te muestro opciones. Te muestro opciones y tú decides cuál es la mejor para ti, con base en tu propia sabiduría interna o en tu soberanía, lo que hablamos ahora, en tu capacidad de decidir. Ahora bien, eso no quiere decir que yo no me quite el sombrero de coach y me ponga el del conferencista, porque doy conferencias también, o me ponga el sombrero del asesor o del consejero en ocasiones. También lo hago, pero te advierto, esto no es un proceso, te digo a ti, como coachee o como cliente, esto no es un proceso de coaching. Te puedo dar una asesoría o te puedo dar luces frente a un tema específico y te puedo dar mi visión, ya tú decides. Pero coaching, si quieres coaching, lo hacemos específicamente. Muy bien, tú buscas estos trabajos, estas empresas, ellos te buscan a ti. ¿Cómo se promociona este tipo de ejercicio? ¿Qué presentas? ¿Quién te recomienda o cómo se recomienda? También a qué tipos de públicos llega. ¿Es más temas empresariales o hay entidades públicas que dicen, ok, a un grupo o un segmento de personas vamos a traer el coaching? ¿Cómo se maneja la dinámica ya comercial de esto? Bueno, actualmente estoy en un proceso de transición, como te dije ahora. Estoy en un proceso de quemé los barcos. Ok. Muy español llegando a México. Correcto. Estoy en proceso de quemé los barcos, Julián. Ok. Estoy Pero no listo. los contactos. No, esos no, eso es lo importante. La red es Sí, sí, importante. claro. Y quemar los barcos básicamente es eso, no tengo cómo devolverme, no tengo plan B. Y no es que no tenga plan B porque no hayan opciones, hay muchas opciones, ¿ves? Pero esto resuena conmigo potentemente y quisiera explorarlo, potenciarlo muchísimo más. Estoy, estoy como consolidando las redes sociales, por eso estoy aquí también, porque me interesa un montón esto. Las Muy redes bien. sociales, consolidando mi marca personal, pese a que me gradué hace unos años, no había tomado la decisión porque no había visto realmente, ay, sí, Instagram, ay, sí, Facebook. No, tú puedes ser el mejor, Juli, pero si no te conocen, no existes. Así funciona. Si tienes pues aspiraciones, otras aspiraciones, cada cual se mueve en su ámbito según lo que quiera o lo que no quiera. ¿Ves? Entonces estoy como consolidando ese tema. ¿Cómo me he movido antes? Sí, me he movido con empresas, he trabajado con universidades, he trabajado con el CES, he trabajado con la Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, con Aguas de Manizales. Ellos contratan muchos procesos de coaching o de crecimiento personal, sobre todo de conferencias y ese tipo de cosas. ¿Y cómo funciona? El voz a voz. En su momento era el voz a voz. Ahora comprendí que debes tener un sistema claro, estructurado, de impacto en redes sociales, de impacto, digamos, más calculado, digamos, con más estrategia, con más táctica. Y es a lo que le estoy apuntando actualmente, a consolidar la marca personal y a empaquetar. Me gusta mucho empaquetar el conocimiento. Entonces, no sé si te dije ahora que era muy importante o que sería muy cool tener la opción de estar grabando este podcast contigo en este momento y que mi negocio se estuviera moviendo sin necesidad de que yo estuviera ahí. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo hacer para que tu legado, porque para mí es un legado y es un propósito mucho más grande que yo, casi delirante, que para que tu legado trascienda? ¿Cómo se hace? Apaláncate del tema virtual. Empaqueta tus cursos, empaqueta lo que tienes bueno para entregarle a la gente y véndelo de forma masiva. Eso te va a dar un estilo de vida diferente y te va a permitir clonarte para aportar más valor en otros aspectos, en otros ámbitos de la vida. Perfecto, muy bien. Esto de empaquetarte y venderte, eh, ¿tiene un equipo detrás o es solo Carlos Granada haciendo el ejercicio? ¿O requiere tracción con otro tipo de personas ayudando a llevarlo a cabo? Qué curioso que lo preguntes. Ayer, a esta misma hora, estaba sentado en Juan Valdés con alguien que, que solucionó esa pregunta que acabas de hacer, o la está solucionando. Ok, Llevo un par de años trabajando solo, tratando de hacerlo sin redes, solamente el voz a voz. Entonces mis conferencias, cuando iba al Banco BBVA o al Banco de Occidente y me contrataban para hacer los temas empresariales de mandos medios, voz a voz. Todo fue voz a voz.
¿sabes? Daba una conferencia y había mucha gente que quedaba impactada, les gustaba un montón y hablaba con otros bancos o con otras entidades, con la alcaldía, la gobernación, Pereira, no sé qué, voz a voz. Ayer justamente estaba hablando con alguien que me dijo, qué bueno que trabajes de esa forma, pero hay otra forma de hacerlo. Y yo te puedo brindar a ti, o yo, o mi equipo de trabajo te puede brindar a ti esa tracción a la que tú haces referencia, Julián. Esa tracción tiene que ver mucho con posicionamiento en redes, tiene que ver mucho con embudos de ventas, tiene que ver mucho con marca personal, tiene que ver mucho con todo este tema que tú tienes aquí tan bien armado, por cierto. Muchas gracias. Entonces, lo estoy, creo que vamos por buen camino. Cuando tú tienes claras tus intenciones, aquí me voy a poner un poquitico Pinky Power Flower, el universo te abre Esa me camino. la tengo que aprender. Cuando tienes claras tus intenciones, pero ya sabes que esto no es pensamiento mágico, no, sabes que es trabajo, es real. El universo, que no es el universo, es el sistema de activación reticular del cerebro, realmente, te muestra caminos diferentes. Y es porque creas nuevas conexiones neuronales. A mí me encanta la neurociencia, entonces lo explico mucho desde ahí. Antes era mucho del universo, tan lindo. No, ahora soy más práctico, un Ok, poco más práctico, más real. Sí. ok. ¿Has tenido algún encuentro en la parte ya conciencia? Conciencia, la parte que hablabas, el neurocientífica, ¿has podido encontrarte con eso en algunos aspectos, en algunos ambientes? ¿Investigas sobre eso o simplemente dices, no, sé que existe y sé que es la realidad de lo que hace que funcionemos o pensemos de esta manera? Mira que yo antes tenía un pensamiento, como lo he dicho a lo largo de este encuentro, un pensamiento muy mágico. Cuando tuve el encuentro con digamos, en mi primer semestre de coaching, cuando empecé a estudiar, una de las tendencias fuertes que tenía mi mentor, que es Felipe López, él es tiene que ver mucho con el tema neuronal, ¿no? El neurocoaching. Y él fue el que me introyectó ese germen, el germen de cómo moldeamos nuestras vidas con base en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahí empecé a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo, a darme cuenta de los neurotransmisores, qué hacían, cómo funcionaban, cómo los incentivabas, cómo creabas las conexiones, la neuroplasticidad, ¿ves? Y empecé a explicar el mundo desde una óptica diferente, a ver el mundo diferente cuando conocí las neurociencias. Me parece que el cerebro humano, si lo sabes interpretar, si te conoces, si sabes qué sucede en ti cuando te levantas, cuando te acuestas, porque hablas como hablas, dices lo que dices, porque tus sistemas de apego funcionan así, qué te limita a ti para tomar acción en ciertas cosas, eh, por qué te cuesta tanto tomar acción en otros aspectos. Si conoces tu cerebro, estás muy por encima del promedio, te lo juro, y tu vida se va a potenciar un montón. Ok, Entonces, perfecto. entonces siento que el cerebro es básico y el autoconocimiento de nosotros mismos desde la biología evolutiva, cómo funcionamos también, la etología, el comportamiento humano, es muy poderoso. Esa era una curiosidad ahora que te venía escuchando. ¿Cuál es tu concepción respecto a temas de teología? ¿De Dios? Sí, ¿Te refieres a eso? sí. Religiosa o tu concepción respecto a un ser supremo. O sea, una persona que hace y vive de lo que tú haces, ¿cuál es su percepción al respecto? Yo siento con certeza, con claridad y con vehemencia de que hay un entretejido muchísimo más grande que nosotros. Y alguien podría en meditación simplemente decir, no, no estoy solo, Dios me soporta, la vida me soporta. Es un tema de dialéctica, de sintaxis. Le puedes poner nombre a lo que sientes o a lo que tú crees que es. Yo siento que evidentemente no estamos solos. O sea, que la vida es neutra, que no te pasan cosas buenas ni te pasan cosas malas, que simplemente te pasan cosas y ya. Y con base en tu propio conocimiento, que lo dijimos hace un momento, de tu cerebro, de cómo funcionas, de cuál es tu evolución, cuáles son tus heridas, tus sistemas de apego, que no has podido sanar, ese sanar está muy de moda, que no has Ok, podido solucionar, que no ok. has podido solucionar, que no has podido ver aún.
y si has trabajado en eso, tienes la capacidad de no sentirte solo ni abandonado. Tienes la capacidad de darte cuenta que tienes un cuerpo, tienes un sistema metabólico, tienes un sistema neuronal, un sistema nervioso central, periférico, simpático, parasimpático, y todo está conformado en una red perfecta. Cuando tú te tomas el tiempo de explorarte y de conocer cosas como esas, nunca te sientes solo, jamás. Entonces yo siento, para responder tu pregunta exacta, evidentemente hay un campo enorme, gigante, que nos conecta profundamente con cada elemento que genera vida en el universo. Y eso para mí es amor puro, es amor, es compasión, es expansión, es compartir. Alguien podría llamarlo desde la teología o desde la religión, eh, poner los nombres que tú quieras, ¿cierto? Y lo respeto profundamente. Pero si su guía es la compasión, el amor, el compartir, el expandirse, el crecer, el evolucionar, el trabajar en equipo, vamos bien, nos estamos entendiendo. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por compartir pues tu forma de verlo. El entrenamiento, el correr, ¿por qué tu vida en gran parte del día y de tu semana, veo yo, y del mes es correr? Eh, no sé si puedo atreverme a decir que es un estilo de vida. Yo siento que es algo más que un estilo de vida, es ya tu vida. Porque veo que estructuras muchas cosas alrededor de ello, inclusive la parte del coaching. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Cómo ha influido y cómo se construyó todo alrededor de esto? Y ya, si quieres, nos cuentas algo a nivel técnico, del día a día, histórico de esta Bueno, parte. antes de responderte a la pregunta puntual, el tema de que mi vida está estructurada en torno a correr, creo que eso ha venido cambiando un poco, porque no voy a correr hasta los 100 años, evidentemente, no lo sé, o quizás sí, ojalá, Sí, no ojalá, a mí me sabemos. gusta, a mí me encantaría poder hacerlo, ¿cierto? Ok. Sin embargo, no somos solo esas cosas. No somos solo gimnasio, no somos solo músculo, no somos solo correr, no somos solo nadar, montar bicicleta. Eso es una pequeña parte de nuestras vidas. Me costó entenderlo también. Antes era muy adicto a hacerlo. Ya no tanto. Ya me di cuenta que hay otros aspectos que debes potenciar. Tu parte económica, por ejemplo. Tu parte mental, tu parte espiritual, tu parte de relaciones. La calidad de tus relaciones. Tu parte de proyecto de vida. Entonces, en ser productivo también. Entonces, correr ahora para mí es maravilloso porque llevo casi 8 años haciéndolo, 9 años, de forma ininterrumpida, como te dije ahora, o 10 quizás, toca hacer bien cuentas. Ininterrumpida es que, Ininterrumpido es un principio básico del entrenamiento que si quieres te lo expando ahora y es, si quieres realmente ver progresión en temas de running o en temas de trail running, tienes que ser constante. O sea, sistemático, no parar, no parar, no parar, no parar. pero quiere o implica que no existen los domingos, no existen los festivos o sí existen. Pero por supuesto que existen, existen para hacer fondos de 30 kilómetros. Ok. No, 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 no. No, ya entendiendo la pregunta que me quieres decir, estás hablando del descanso, ¿no? Sí, sí. Porque tengo entendido que parte fundamental del ejercicio del deporte también es que el cuerpo descanse, que el cuerpo recupere. A eso iba realmente. No se trata de ser el que más corre, el que más volumen hace, ni el que más rápido corre. No. Se trata de ser el que mejor descansa. La base de un entrenamiento sólido y con adherencia es el descanso. Me costó entenderlo también, pero lo comprendí al final. Si tienes un descanso sólido, si tienes un descanso que apalanque tus procesos, se va a integrar todo lo que haces y las adaptaciones se van a generar. Y funciona igual en la vida. Igual. Es una metáfora perfecta. El running, subir montañas, es una metáfora perfecta de nuestras propias vidas. No solamente en esfuerzo, no solamente en esos delirios de querer hacer un podium, de ganar una competencia, porque es un delirio al final. Eso te dura, esa dopamina te dura 2 horas.
Y un par de días mientras montas en redes sociales la foto y te dan likes y te comentan y dicen que eres un crack. Pero te levantas al tercer día y te sientes vacío otra vez, tratando de buscar otra meta, otro objeto brillante. A ver qué hay por aquí para conseguir, qué más hay. ¿Ves? Y es un ciclo de nunca acabar. Sí, Nunca. sin embargo, eso hace parte del sentido de la vida, ¿no? Hace parte del sentido de la vida siempre y cuando sepas direccionarlo. Es importante trascender, es importante crecer, es importante que este podcast crezca, que hoy que tenemos estos equipos acá y estamos en este sitio, en 3 años, a ver, no hay dopamina más potente, no hay un estímulo más grande y poderoso para el ser humano que sentir que está avanzando. O dime si no, Julio. Sí, claro. El sentido total de plenitud genera vacío. Genera así. Cuando tú sientes que estás avanzando, tú sientes que tienes un sentido claro en tu vida y que estás haciendo las cosas bien. Ese es el indicador claro para darte cuenta que te sientes pleno. Pero hay que saber diferenciar. Una cosa es avanzar y otra cosa es poner tu estabilidad física, mental y emocional en conseguir cosas. Porque hoy puedes estar acá, ¿ves? Y tienes tener la visión de querer cambiar estos equipos en un año y cambiar de sitio también y nuevos invitados de más, de más estatus, de más nivel, más conocidos. Y eso es súper válido, pero por supuesto que lo es. Es más, te animo a que lo hagas. Hazlo y consíguelo y me alegraría que lo consiguieras. Por supuesto. Pero ¿qué pasa si eso no llega? ¿Qué pasa si no lo logras? Se desconfigura tu vida. Ahí ven preguntas interesantes. Y no estoy diciendo que te vuelvas pasota, indiferente, que no te pongas metas ni objetivos. Yo nunca he dicho eso. Todo lo contrario. Póntelas y póntelas altas. Que te confronte, que te dé miedo, pero póntelas, pero suéltalas. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, ponte metas, ponte objetivos, claro, pero déjalos ahí. Y trabaja día a día para acercarte un 1% más hacia ellas, en presencia, aquí y ahora, haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Pero no porque lo tengo que hacer, porque si no lo hago, entonces no me van a querer, no soy yo, entonces no, porque es tu identidad, Julián. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo no voy al gimnasio para conseguir más músculos, ni para ser más fuerte, ni para buscar validación, aceptación, reconocimiento o amor del mundo. No, yo voy al gimnasio porque entrenarme tiene que ver con mi identidad, porque yo soy ese. Porque me gusta entrenar, yo soy ese. Y si no fuera a entrenar, estaría dejando de ser yo. No sé si me cojas la idea. O sea, por ejemplo, tu podcast. Tú no haces estas cosas para buscar que los demás digan, wow, Julián, lo inteligente, lo tremendo, lo grande que es, lo potente, lo valiente, lo empresario. No. Porque no lo sé, eso está en tu interior la respuesta, no lo sé, y es muy personal y Bueno, válida. hablamos ahora un poquito de eso Y válida, antes de empezar. es muy válido, claro que sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa el día que haya un podcaster, se llama así, el que hace podcast? No sé, mucho más potente que tú, que de hecho los hay. Sí, claro. Y esos que tú los ves como referencias, tienen otros que son mejores que ellos. Y esos tienen otros que son mejores que ellos. ¿Ves? Es un ciclo que de nunca terminar, de nunca acabar. Entonces, ¿tú por qué haces todo esto? ¿Para buscar validación, aceptación, reconocimiento o amor de la gente de afuera? Que es muy probable que eso se quiebre o que no funcione o que se te caiga, que es lo más probable y que seguramente va a pasar en algún momento y que te ha pasado y me ha pasado a mí. Sí, claro. No recibimos el feedback que quisiéramos recibir. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Lo sigues haciendo porque es tu identidad, Julián. Porque este eres tú. El que coge su valor interno y lo proyecta al mundo. Y le entrega valor a la gente. Porque no concibes tu vida haciendo otra cosa, levantándote a hacer algo diferente un fin de semana. Porque esa es tu identidad. ¿Ves? Antes de iniciar hablamos de qué te apasiona, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo no entreno, no corro para, para parecer o para que digan que soy. No, yo ya soy, no necesito que tú lo digas. Yo ya sé que soy. No necesito que me lo digas. Me ha costado un montón entenderlo también. Me confronta mucho.
Y estar en un podio, pues es maravilloso. Correr rápido es bueno, ser resistente es bueno, sobresalir, eso es maravilloso, claro. Pero llegará un día donde te lesiones y no puedas correr. Entonces tú llenaste tu vida de eso. Y cuando eso no esté, entonces tu vida queda vacía. Entonces te vas a suicidar. ¿O qué vas a hacer? Ya perdiste tu identidad. Por eso es tan importante darnos cuenta quiénes somos realmente y por qué hacemos las cosas. Lo que sí te puedo vaticinar es que el motivo por el cual las hacemos no tiene nada que ver con lo de afuera. Es un tema de resonancia interna. Es un poder interno que nadie te lo puede arrebatar. Te pueden quitar tu dinero, se puede ir tu esposa, se pueden ir tus hijos, se puede quebrar tu salud, se puede quebrar este negocio, puedes perder todo lo que tú crees que tienes. Te pueden quitar lo que tú quieras, pero jamás te van a quitar la certeza interna de saber quién eres. Muy bien. Eso es tuyo. Y cuando tienes que unir el saber quién eres con correr, ¿qué hay ahí? Ahí hay un niño miedoso, un niño lleno de miedo, lleno de ansiedad, lleno de miedo, de inseguridad, que eh, inició buscando cosas afuera que tenía en su interior, pero que no sabía. Con el paso de los años eso fue mutando un poco. Y ya me levanto en las mañanas, me tiro en el piso y hago mi rutina de movilidad de 10 minutos en silencio, solo, nadie me está viendo, nadie me está aplaudiendo, no estoy montando una imagen de eso, ni haciendo un live, ni montando un reel, solo, en silencio, ahí. Porque la mirada más valiosa no es la que viene de afuera. La recompensa más grande está en tu propia mirada, en la que te das a ti mismo. Ahí está el valor. Sentarte aquí después de que yo me vaya y limpiar tus micrófonos, ordenar tus cámaras, sacar la información. ¿Quién te está viendo? Nadie. Pero tú sabes en tu interior que ese es tu camino, que es lo que te apasiona, que es lo que te gusta. Esa es la mirada a la que tenemos que apuntar siempre, a nuestra propia validación, nuestra propia mirada. Porque si lo hiciéramos diferente, le estaremos vendiendo el alma al diablo. Cuando le vendes el alma al diablo, pueden hacer contigo lo que quieran, ¿ves? Pero lo que te dije, puedes perder todo. Pero si sabes quién eres, sigues sólido. Sigues siendo soberano de tu propia vida. Eso toma tiempo llegar ahí. Pues a mí me ha tomado, no sé. Claro. Me está tomando todavía. Ha sucedido algo muy curioso en los pocos encuentros que hemos tenido nosotros. Es que en el primer, Dos. bueno, digamos que Sí. en las interacciones, la primera donde se plantea un proyecto que no llevamos a cabo, en este proyecto buscamos coordinar un espacio y digamos que no logramos coincidir. En principio, unas dificultades nuestras y otras, tú estabas entrenando, ¿cierto? Y no, estoy entrenando para esto y este es mi foco. Sí. Luego teníamos días atrás este capítulo, esta sesión, ¿cierto? No se logró eh, porque estabas entrenando, ¿cierto? Y no fue posible debido a la rutina que tenías diseñada. Entonces es algo que uno nota mucho de Carlos. Carlos está concentrado, entrenando. Entonces por eso era que he tenido esa percepción de que Carlos está estructurado con base en su disciplina, que es correr, ¿sí? Y también de ahí parten muchas cosas de Carlos. Por eso fue mi pregunta. Pensé que esa era, o sea, por eso te vi estructurado alrededor de ello. Pero mira qué curioso que estemos acá hablando de esto, Julián. ¿Y por qué digo curioso? Porque hace, no sé, quizás 90 días. Y lo digo en días porque los he contado. Unos 90, 95 días. He venido cambiando un poco eso, un poco. Lo que viviste hace poco fue como un coletazo de eso, pero le he estado bajando un poco, no solo, no la intensidad del entrenamiento, ni la efectividad del entrenamiento. Sigue siendo igual de efectivo, igual para los objetivos que necesito. Debo hacer ciertas cosas que son impepinables, o sea, no se pueden cambiar. Pero sí, lo que te dije ahora, estoy tratando hace unos meses de buscar un equilibrio, porque he visto hacia el futuro y me he dado cuenta de que hay aspectos importantes que no puedes descuidar.
que es importante potenciar. Entonces, si me invitas a tus proyectos o a coincidir en la montaña para hacer algo audiovisual, seguramente tendré más tiempo. No, no, está muy bien. Y de seguro vamos a hacer algo. Pero sí, por eso era la Sí, percepción sí, sí, sí. de Carlos. Igualmente, claro, ese alto en el camino, por decirlo, que hiciste de, ok, ¿qué pasa si el día de mañana me lesiono? Esto en mi vida no puede estar estructurada solo en esto. Sin duda. Es algo como lo que plantea la película de Yo antes de ti. No sé si la llegaste alguna vez a No, escuchar. no, pero ya está apuntada en el radar. Esta película es de un joven de padres millonarios que es muy activo, hace surfing, el hombre le gusta el parapentismo, el paracaidismo, un montón de cosas, escalar, y sufre un accidente en el cual queda cuadrapléjico. Entonces él pide la eutanasia porque no se halla sin esto. ¿Ya? Su vida realmente estaba allí. No, él no tenía una vida independiente de todo lo que lo rodeaba o se le permitía experimentar. Qué interesante. Entonces, por eso a mí me causa curiosidad el Un que... ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Yo antes de ti. Y noto que entonces esa es la transición que estás viviendo ahora, ¿no? Sí, Estás diciendo, no puedo estar, no puedo depender el resto de mi correcto. vida de esto. Correcto, sí, así es. Sigue siendo una parte muy importante de mí. A mí me gusta mucho competir, soy competitivo. Muy bien. Me gusta apuntar a la mejora continua, me gusta apuntar a, si hoy hice bien esto, creo que lo puedo hacer mucho mejor si implemento algo diferente. Me gusta mucho eso, mejorar, mejorar, mejorar. Pero eso no tiene por qué consumirte tu vida entera. Hay otros aspectos importantes que estaba descuidando y que siento que es momento de mirar allí. Muy bien, excelente. Eh, en estos días veía una foto de algo que estaban haciendo, creo que hacia el Nevado. Eso era hacia el Nevado del Ruiz, ¿cierto? Bueno, terminando ya la jornada, que de hecho yo creo que una cosa es correr por acá, otra cosa es correr allá, eso Sí, sin duda, es diferente. Eh, y viendo la imagen me hacía la pregunta de, primero, ¿qué se siente, ¿cierto? Después de tanto tiempo detrás de entrenamiento y cruzar allí ese momento, ¿sí? Me imagino que tiene que haber un proceso de satisfacción. Hablábamos ahora que dura 2 días la foto, 2 días Sí. y el nuevo reto. Pero esto es de cara a Carlos Granada superarse a sí mismo o de retos que van apareciendo y dicen, también tengo que lograr este. Digamos que el reto que va apareciendo es algo fortuito, pero no es algo del core, del núcleo. Si no hubieran competencias, Julián, si no existieran competencias donde desplegar el potencial entrenado previamente, seguramente me levantaría todos los días a entrenar igual. Ok, muy bien. Así es. Ah, antes no, si me hubieras preguntado esto hace 5 años, mi respuesta no hubiera sido esa. Hoy mi visión es esa, porque comprendí la importancia que tiene, no solamente para la salud, digamos que esa es como la fácil, para la identidad mía, para mi identidad, estar conectado no solamente con la naturaleza, sino conectado con los dones que se me entregaron. Y fue un cuerpo que debo cuidar, que quiero honrar hasta el último día de mi vida. Hacer lo mejor que pueda hacer. Muy bien, Y eso no excelente. tiene que ver con competencias, ni con medallas, ni con ser finisher de ningún reto. Ok, amor propio. Volvemos a lo mismo. Esto tiene que ver con, sí, 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 un tema de honrar lo que tengo, ¿no? Hay una parábola en la Biblia, no leo mucho la Biblia, pero alguna vez la escuché, que tiene que ver con los talentos, ¿cierto? Entonces, se le entregaron unos talentos que eran como unas monedas a diferentes, no sé, campesinos, por así decirlo, y a uno se le entregó tres, a otros se le entregó cinco, a otros se le entregó 10. Los que estén escuchando, si no es así la historia, paciencia, por favor. Manden la corrección. Bueno, igual, en los comentarios esperamos a Sí, los sí, sí. expertos. Y tiempo después llega esta persona que distribuyó esos talentos, esas monedas, a pasar revista o a validar qué sucedió con eso. Entonces le preguntan a la primera persona, ¿qué hiciste con los dos talentos que te di? No, pues que usted me dio muy poquito, o sea,
No, pues yo los perdí, ya los gasté. O me quedó uno nomás. ¿Y tú qué te di cinco? ¿Tú qué hiciste? No, pues, no, pues me gasté tres, me quedan solamente dos. Pero no hiciste nada, no, no, me los gasté. Bueno, y al que le dieron siete, ¿y tú qué hiciste? No, pues los multipliqué, imagínate. Tú me diste siete y ya tengo 20. Los puse a trabajar, los exploté. De hecho, el talento en esa época era la moneda de cambio, ¿ves? La moneda fiat de cambio. Y se extrapoló el concepto de talento a nuestras habilidades y destrezas, nuestros talentos, ¿ves? Entonces la persona que entregó esos talentos, que los distribuyó, dijo, ok, ok. Entonces como a ti que te quedó uno, te lo quito. A ti que te quedaron dos, te los quito. Y a ti que los multiplicaste, lo doy todo. Parece injusto. Pareciera que no debería, no sería lo correcto. Pero si tú lo ves en perspectiva, es supremamente justo. Aquel que tiene talentos y que los puede explotar, está llamado a hacer lo que tú haces, por ejemplo. Los pone al servicio de la gente. Y cuando tú haces eso, mereces más y más y más. Y es un concepto muy arraigado que dice, entre más doy, y seguramente van a responder, más recibo. No, no, no. Entre más doy, más tengo capacidad de seguir dando. Sí, es correcto. Es correcto. De hecho, entre más tengo, ya no solo hago por mí, sino que hago por los que están alrededor. Por los que están Y alrededor. las capas se van aumentando. Sin duda. Eso es verdad. Cerrando el tema del running, un término que es muy famoso en tus videos, en el proceso de lo que estás diciendo al terminar, y es, ¿qué significa bicharracos? Ok, ok. Eh, un bicharraco no existe. Es una entidad o es una energía fantástica. ¿Ves? Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero básicamente para concretar, Pero es un término tuyo, ¿no? es un término mío que alguna vez lo acuñé de un ciclista español muy conocido, Ok, pero no dijo exactamente bicharraco, dijo como un bicho berraco o algo así, como que este bicho es berraco, es fuerte. ok, Y lo quise acuñar porque ¿qué es un bicharraco? ¿Es como un bicho berraco o es entre un bicho y un bicharraco y un pajarraco? Es como una fusión de varias cosas. Pero realmente no importa tanto la sintaxis de la palabra, sino la esencia, el significado, la energía que carga. Es algo, un bicho berraco o un bicharraco es algo que no es tangible, que no puedes definir, pero que es algo excelso, es diferente, es exclusivo, tiene una energía diferente que se diferencia, ¿ves? Que no es un commodity, ok. no es un commodity, es algo excepcional. Entonces para mí un bicharraco son todas las personas con sus talentos y sus habilidades que aún no saben que tienen y que no conocen el potencial que tienen para poder lograr cosas. Entonces, en términos deportivos, me gusta mucho decirle bicharraco al que lo intenta, al que corre lento, al que corre rápido, al que al menos se paró del sofá y lo intentó, o al que es un élite. Entonces me refiero así en el ámbito deportivo a la gente que hace cosas extraordinarias y no porque sobresalgan de los demás, sino porque lo están intentando. Lo busco hacer. Muy Así bien. es. Cuando yo empecé a escuchar el término, lo asocié con, obviamente pues por la influencia paisa de esta zona, con con bicho berraco. Pero el Perfecto, berraco de lo que es capaz, que puede perfecto. De hacer. hecho, ese es el sentido. Es justamente ese el sentido. Es un bicho berraco. Ok, ¿y por qué el bicho? Porque un bicho es una cosa rara, es una cosa Ok, excelsa, es diferente, es contestatario, es disruptivo, es ok, raro. Es un bicho, ok, es romper la rutina. sin duda. Es romper. Eso es. Desde cualquier, o sea, no tiene que ser cosas extremas, ¿no? Porque Para dices, el nada. que se levantó del sofá y logró algo. Para nada, Julián, para nada, para nada. Terminar este podcast y irte tú para la panadería a comprar, no sé, 2 roscas de pan de queso, ¿ves? Cuando no lo haces normalmente. Y llevarle eso, un detalle a alguien, a tu familia, a un amigo, que tú no haces eso normalmente en tu vida. Y eso es un acto disruptivo, es algo diferente.
Y mira que no lo estás publicando en redes, pero ¿cómo hiciste sentir a esa persona? Claro, Es algo claro, diferente. claro que sí. Digamos que lo que hace más ruido es lo malo, lo polémico. No, las cosas cool, de verdad cool, no hacen ruido. Claro que sí. ¿Qué le espera a Carlos Granada? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida? ¿Qué sigue por este año? Por este año, bueno, regla número uno, seguir honrando la vida, seguir honrando mis talentos. Y la mejor forma de honrarlos es siendo coherente entre lo que pienso, siento, digo, pero sobre todo, para no ser un vendedor de humo, lo que hago. Ok, muy bien. Que mi identidad, mi ser, sea una muestra clara, tangible y fehaciente de lo que es una transformación en un ser humano. Muy bien. Una experiencia rara, extraña que hayas vivido dando una conferencia o haciendo coaching. Dando una conferencia o Algo que haciendo te coaching. digas, esta es una anécdota muy curiosa. O corriendo, alguna de las dos. Tengo una de una conferencia que di en el... ¿Eso dónde fue? Eso fue en el Movich en Pereira, Sí. alguna vez, en un grupo de ejecutivos que estaban ahí. Hicimos una actividad donde la actividad era, hagan un círculo y tengan conversaciones de valor. O sea, el objetivo de la actividad es, ten conversaciones de valor con la gente que está alrededor tuyo. Y le di a cada persona unas bolitas de papel, ¿cierto? Y les dije, por cada vez que ustedes digan sí o digan no, van a perder una bolita. Es como ese regalo en diciembre que si tú dices sí, como que el aguinaldo, Sí, sí, sí. más o menos me la coges. Sí, 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 Ok, total. pero el objetivo de la actividad, ¿cuál era? Tener conversaciones de valor. Y fue muy curioso porque se sumergieron tanto en la competencia, en no perder los papelitos, que se olvidaron de hablar, de conversar. El objetivo no era conservar los papelitos ni ganar más, era tener conversaciones de valor, así eso implicara entregar. ¿Ves? ¿Y cuál fue la anécdota? Que alguien en su momento hice la retroalimentación, dije, pero no importaban los papelitos, importaba era conversar. No, pero ¿por qué me los quitaron? Pero, eh, y se puso tan bravo, que se fue de la conferencia, o sea, se fue. Es una anécdota interesante, ¿por qué? No es tan divertida, pero es interesante, ¿por qué? Porque le enseñó a la gente que estaba ahí, y era un mando medio, o sea, era un ejecutivo que manejaba un equipo de personas, alguien que tiene a cargo un equipo de trabajo, ¿cierto? Que se olvidó de su equipo para enfocarse en su bienestar propio. Al punto de estar en una actividad donde todos estábamos gozando y música, pasándola muy bien, divirtiéndonos, de tomárselo tan personal, de tomar sus cosas y salir del sitio. O sea, se sintió profundamente ofendido. Cuando se fue, la gente quedó como, ese es nuestro líder. No lo estoy juzgando, evidentemente, pero son cosas que suceden todo el tiempo. ¿Ves? Esa reflexión, digamos que fue muy importante para mí. ¿Y lo volviste a hacer en otro escenario? Sí, Definitivamente la pero eso nunca, cambiaste. ¿por qué lo traje aquí a colación? Porque tú lo preguntaste como una anécdota, porque nunca, en muchas que he dado y que he hecho la misma actividad, jamás había obtenido una respuesta así de alguien. Fue rarísimo. Muchas vainas ahí y aprendizajes también. Y en running algo chistoso que me hubiera pasado. ¿Sabes qué? No te lo voy a poner en running. Antes de running yo era ciclomontañista. Ok. Algo que me pasó chistoso fue, salíamos a las 5 de la mañana a una competencia en Buga, desde acá, desde Manizales, en el Parque Caldas. Y mi bicicleta con la que iba a competir no tenía pedales. Yo tenía otra bicicleta que tenía los pedales. No logré sacar, nos recogían a las 5 de la mañana y yo a las 4:30 de la mañana con una llave tratando de sacar los pedales. Jamás salieron los pedales. ¿Qué hice? Llegué al punto de encuentro con mi bicicleta de competencia sin pedales y con la otra bicicleta completa, Completica. completa en el hombro. Sí, sí. Y así la empacamos y viajamos hasta Buga y 5 minutos antes estaba un mecánico, no sé de dónde salió, tratando de bajar los pedales. Salió la competencia y yo sin pedales.
fue muy curioso, ¿por qué? Porque imagínate el escenario, yo corriendo con una bicicleta en el hombro y otra bicicleta en la mano por el parque de Buga, buscando quién me quitara los pedales y ya haciendo el conteo regresivo para la competencia. Eso sí fue inolvidable, hay foto de eso incluso. Ok, muy bien. Pero lograste competir o definitivamente no lograste quien te cambiara los Sí, pedales. logré competir, salí 10 minutos después y llegué casi de último. Pero me Bueno, volví, pero competiste. sí, pero me volví muy buen amigo del mecánico. Ok, ok, muy bien. Generó una red de contacto allí. Sí, sí, claro. Es- Son experiencias de vida. Carlos, bueno, aquí en Podcast Palabras precisamente se trata de que no sean pocas palabras, sino que Fueron muchas. vamos expandiendo, ¿cierto? Igualmente, sé que estás cargado de historias, de vida. Qué bueno que no las acabemos todas hoy. Ojalá en un futuro podamos tener otro Coincidir. encuentro. Pero sí nos gusta dejar aquí, por parte del invitado, un libro o una película o una serie que digas recomiendo. Bueno, un libro cool, El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Lo van a disfrutar un montón. Eso, Otro libro cool, muy cool, recomendadísimo, de Borja Vilaseca. Se llama Encantado de conocerme o Encantado en conocerme. Autoconocimiento. ok, muy bien. Les va a encantar un montón, Mira, esto es coherencia con lo que vienes hablando. sin duda. Dice que hay que conocerse y has leído sobre que hay que conocerse. Pero por supuesto, Muy bien, por muy bien. supuesto, por supuesto. Eh, am, ¿Una película me dijiste? No, cualquiera de las tres, pero si vas a recomendar las tres, está bien. Am, a ver, libro. Ya tienes. Creo que una película muy interesante que les puede gustar un montón. Un viaje extraordinario. Es muy conocida, estuvo en cartelera, pero un viaje extraordinario, si le dan un sentido profundo, si se detienen a reflexionar, van a ver más allá de las luminarias, más allá de la forma, van a ver un fondo potente allí. Entonces pueden ser esos dos libros y la película. Ok, muy bien, excelente, hombre, muchas gracias. ¿A ti? Bueno, Carlos, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por dejar tus valiosas historias, anécdotas, palabras, ¿cierto? Que también nos llenan. Esperamos éxito en todo lo que hagas, Gracias, Juli. que las transformaciones siempre sean para crecer y en Podcast Palabras te esperamos en una próxima vez. Lo valoro montones, Juli.